Bueno, iniciamos nuevamente. Ahora nos toca desarrollar el módulo de soporte vital avanzado en urgencias, ¿verdad? Cuando hablamos de soporte vital avanzado en urgencias específicamente, manejamos el concepto de que urgencias es una situación en la cual la vida del paciente, si bien requiere una atención inmediata, no tiene un peligro de muerte en forma inminente, ¿verdad? Para poder aclarar un poquitito entonces la diferencia cuando hablamos de emergencias, que ahí sí la vida del paciente tiene, ¿verdad?, un riesgo potencial, por lo tanto la asistencia debe ser en forma inmediata. En una urgencia también requiere una asistencia en forma inmediata, ¿verdad?, pero ya un poquito más relajada, por decirlo de una manera. O sea, se pueden manejar ciertos parámetros o ciertos tiempos, ¿verdad? Dentro de lo que hace a soporte vital avanzado, vamos a hablar hoy de oxigenoterapia. ¿Sí? Vamos a hablar sobre oxigenoterapia. Vamos a estar conociendo lo que es la fundamentación de la oxigenoterapia. Vamos a estar conociendo sobre cuáles son las técnicas o los procedimientos que tenemos que realizar para poder determinar en forma clínica, ¿verdad?, y no solo a través de la sintomatología, de que nuestro paciente necesita un soporte de oxigenación. ¿Y cuál es ese soporte clínico que vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando sobre la gasometría arterial. Vamos a estar viendo sobre los valores de los gases de cada uno de ellos y la capacidad de que nosotros, personal del área de enfermería, podamos interpretar los resultados de los valores gasométricos. Bueno, eso es lo que vamos a realizar hoy día. Vamos a iniciar diciendo de que el oxígeno también es un medicamento. Por lo tanto, este debe de estar indicado por el médico la aplicación de este medicamento, valga la redundancia. Es decir, nosotros podemos tener la capacidad de determinar a través de la sintomatología si es que el paciente requiere o no un soporte de oxigenación, pero una vez solucionado ese inconveniente, tenemos que acercarnos al médico, explicarle la situación y que ellos coloquen dentro de la indicación el requerimiento de un soporte de oxigenación a ese paciente. ¿Por qué? Repito, porque es un medicamento y también, como todo medicamento, puede producir una toxicidad dentro de nuestro paciente si es que no es correctamente aplicada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hablemos sobre el concepto de oxigenoterapia. La oxigenoterapia es la administración del oxígeno a través de la inhalación, ¿sí? Es decir, colocamos nosotros un elemento, ¿verdad?, una mascarilla, una cánula al paciente, el cual va a recibir el aporte de oxigenación, el cual va a ser aspirado por el paciente, ¿verdad? Los valores que se utilizan para la medición es a través de la porcentualidad, que van desde el 24% hasta el 100%. ¿Qué significa eso? Que al hablar de un 24%, significa que nuestro paciente está recibiendo 1 litro de oxígeno por minuto. Y así sucesivamente eso va subiendo, 24, 28, ¿verdad?, a través de los litrajes que van aumentando. Y si inicia en un 24%, entonces en el ambiente, en el aire que nosotros respiramos, aquí, ahí donde están ustedes y en cualquier parte, significa que dentro del aire, uno de los componentes principales, y esa es siempre una pregunta que yo suelo realizar a mis alumnos de pregrado, ¿verdad?, que durante el proceso inspiratorio, cuando la persona inspira o mete, ¿verdad?, una cantidad importante, ¿qué es lo que entra a los pulmones? ¿Qué es lo que ingresa a los pulmones? ¿Ingresa aire o ingresa oxígeno? Siempre es esa la pregunta que yo suelo hacerle a ellos, ¿verdad? Y es un tema que siempre hay un cierto punto de debate en relación a esto, ¿verdad? Bueno, lo que ingresa a los pulmones es aire, ¿sí? Y dentro del aire, uno de los componentes que está dentro del aire es el oxígeno, ¿sí? ¿Y en qué porcentaje? En un porcentaje del 21%.
¿Por qué es importante que nosotros manejemos este porcentaje o que conozcamos, mejor dicho, de que en el aire ambiente existe un porcentaje del 21%? Porque inclusive dentro en la hoja sábana tenemos una casilla donde dice FiO2, donde nosotros tenemos que ir colocando hora a hora la cantidad o el porcentaje de oxígeno que está recibiendo ese paciente, ¿sí? Si nosotros personal de enfermería colocamos 21%, ¿qué significa eso? Significa que mi paciente está recibiendo oxígeno ambiente, es decir, no cuenta con un soporte de oxigenación. Por eso es importante manejar o que nosotros conozcamos y que manejemos el porcentaje de oxígeno que está recibiendo un paciente. Eso es muy importante porque habla del profesionalismo con el cual cuenta un personal del área de enfermería al momento de desarrollar sus actividades como personal de enfermería como tal. Así es. Entonces, 21% el porcentaje de oxígeno que hay en el aire ambiente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? El objetivo principal de la oxigenoterapia es que el oxígeno que nosotros infundimos a través del soporte de oxigenación ingrese al organismo y pueda ser repartido a todos los tejidos o todos los sistemas para poder lograr un buen funcionamiento del organismo. Ese es el objetivo de la oxigenoterapia, lograr que todos los sistemas, todos los órganos, todos los músculos, todos los tejidos reciban una buena oxigenación, ¿sí? Esta buena oxigenación, de la cual nosotros estamos hablando, mediante qué van a recibir estos tejidos o estos músculos o estos sistemas, ¿sí? Mediante los glóbulos rojos, ¿sí? Que circulan dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Sabemos que dentro de los glóbulos rojos, ¿qué se encuentra? Se encuentra la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina es el elemento que sirve para poder desplazar al oxígeno y que éste pueda llegar a todos los componentes o sistemas del organismo, ¿sí? La hemoglobina es la encargada de transmitir el oxígeno a todo el sistema del cuerpo, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla toda esta actividad? Y vamos a hacer un pequeño refresh de lo que nosotros ya habíamos aprendido en la época de facultad, ¿verdad? Sabemos que la respiración, ¿qué es la respiración, verdad? ¿Se acuerdan? Es el proceso, ¿verdad?, del intercambio gaseoso entre el exterior y los pulmones, ¿sí? Una manera rápida de poder recordar el concepto de respiración. La respiración cuenta con dos fases, ¿sí? Una fase inspiratoria y una fase expiratoria, ¿verdad? Habíamos dicho que durante la fase inspiratoria, ¿qué es lo que ingresa a los pulmones? Ingresa el aire, ¿verdad? Dentro del aire, uno de los componentes es el oxígeno, ¿sí? Entonces ingresa a través de los pulmones, va por los bronquios, bronquiolos y alveolos, y los alveolos son los que se encarga de hacer propiamente el proceso respiratorio, donde los alveolos van a absorber las moléculas de oxígeno que se encuentran en el aire inspirado y van a depositar el dióxido de carbono, el cual va a ser expulsado fuera del organismo a través de la expiración, ¿sí? Este proceso se denomina hematosis, ¿sí? Hematosis es el proceso mediante el cual los alveolos absorben, repito, las moléculas de oxígeno y eliminan las moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Para que nosotros podamos manejar los términos técnicos, ¿sí? Hematosis. Bueno, y eso es lo que buscamos nosotros con el proceso de oxigenoterapia o el soporte de oxigenación, ¿sí? Repito, lograr la buena oxigenación de todo el sistema del organismo o del cuerpo humano, en este caso específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo yo determino de que una persona necesita verdaderamente un soporte de oxigenación, ¿verdad? Existen las sintomatologías, digo bien,
que nosotros podemos observarlas a simple vista cuando una persona necesita un soporte de oxigenación. Por ejemplo, la disnea, ¿verdad? El aumento de la frecuencia respiratoria, el aleteo nasal que vamos a observar, el esfuerzo respiratorio a través de los pectorales, también ¿verdad? Que va a ser una persona que necesita un aporte de oxigenación. Los valores que vamos a observar durante la medición de la saturación, ¿verdad? De nuestro paciente, ¿verdad? Esas, mejor dicho, van a ser las sintomatologías que nosotros vamos a observar, que nos va a determinar que verdaderamente nuestro paciente necesita un soporte de oxigenación. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que fundamentarnos clínicamente también de que nuestro paciente verdaderamente necesita ese soporte de oxigenación o una oxigenoterapia. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza para poder determinarlo y avalarlo en forma clínica? Una gasometría. Una gasometría puede realizarse en forma arterial, como también puede realizarse en forma venosa. Lo que nosotros vamos a utilizar para fundamentarnos el requerimiento de oxigenación de nuestro paciente va a ser una gasometría arterial, ¿sí? Ese va a ser el elemento que nosotros vamos a utilizar. Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría hacer un pequeño comentario, ¿verdad? En donde, porque es algo que suele suceder a menudo y me gustaría que lo vayamos puliendo para que a medida que pase el tiempo, nuestro trabajo, nuestra función sea cada vez mejor. Habíamos dicho que nosotros podemos observar también de acuerdo a la sintomatología que un paciente requiere o no un soporte de oxigenación. El elemento que más solemos utilizar es la medición de la saturación en sangre o el SpO2, ¿verdad? Voy a tomar un poquito de líquido porque se me seca también, ¿verdad? Sabemos que la SpO2, los valores normales van de 90 a 100%, ¿sí? Esos son los rangos, o es el rango, mejor dicho, de los valores normales. Cuando descienden los 90 ya es algo que tiene que llamarnos la atención. Pero siempre tenemos que combinar, no con la saturación, la frecuencia respiratoria de nuestro paciente. No quedarnos solamente con el valor de la SpO2. ¿Sí? Ejemplo, paciente 1, frecuencia respiratoria, paciente 1, frecuencia respiratoria 30 por minuto, saturación 93%. Paciente 2, frecuencia respiratoria 19, saturación 88. ¿Cuál de los dos pacientes requiere una atención inmediata? El que respira 30, satura 93, el que respira 19, satura 98. ¿Cuál? El paciente 1. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que asociar, como habíamos dicho, no solamente el valor. No tengo que quedarme solamente con el valor de la SpO2 de 95% y decir, no, mi paciente satura 95%, no hay problema, está bien. Pero ¿y su frecuencia respiratoria? Su frecuencia respiratoria era de 30 por minuto, ¿sí? Sabemos que los valores normales de una frecuencia respiratoria, ¿verdad? Va, si hablamos de un adulto mayor, de 14 a 20, ¿sí? Entonces nuestro paciente estaba respirando 30. El ejemplo número 2 del otro paciente estaba respirando 19 y tenía una SpO2 de 88. Para ese nuestro paciente puede ser que ese paciente tenga algún tipo de patología en donde esa saturación de 98% para él sea una saturación normal, ¿sí? Entonces nos da tiempo de poder interrogarle a ese paciente si tiene o no alguna patología de base respiratoria, ¿se entiende? En cambio, a nuestro paciente que por haber saturado 95, nosotros dijimos, no, él está bien y le dejamos de lado, ese paciente en algún momento dado se va a llegar a cansar. ¿Por qué?
¿Por qué se va a cansar? ¿Por qué decimos se va a cansar? Porque no realiza el proceso respiratorio como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque respira, mejor dicho, 30 por minuto. Respira. Entonces no ingresa una cantidad suficiente de aire con un componente de oxígeno y tampoco el organismo elimina la cantidad suficiente de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con ese paciente? Va a empezar a retener CO2, ¿sí? Va a empezar a retener dióxido de carbono. La retención del dióxido de carbono clínicamente se denomina hipercapnia, ¿sí? Y las primeras sintomatologías de la hipercapnia, ¿cuáles son? ¿Sí? El paciente, a consecuencia del exceso de dióxido de carbono en el organismo, cae desvanecido. Después de 1 o 2 minutos del desvanecimiento de ese paciente ingresa en un paro respiratorio. Al cabo de los 2 o 3 minutos, si no le sacamos a ese paciente de su paro respiratorio, automáticamente entra en un paro cardíaco. Y ahí nosotros nos complicamos la vida sin qué ni para qué. ¿Se dan cuenta la importancia de lograr o poder asociar esas dos mediciones sintomatológicas, ¿sí? La frecuencia respiratoria y la SpO2 del paciente? Nunca tenemos que quedarnos solamente porque mi paciente tiene una saturación buena, dejarle nomás ya de lado. Siempre asociarla y corroborarla con la frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese era a nivel de comentarios generales y hablando de todo un poco. Muy importante. Volvemos a nuestra gasometría arterial. ¿Dónde vamos a tomar la muestra? Evidentemente que en las arterias, pero ¿cuáles arterias vamos a utilizar para la obtención de esa muestra? Siempre vamos a iniciar la toma de la muestra por la arteria radial. Siempre vamos a iniciar por la arteria radial. ¿Dónde ubicamos la arteria radial? Vamos a utilizar siempre como guía nuestro dedo pulgar. Bajamos el dedo pulgar y a la altura de la muñeca vamos a encontrar como un hundimiento, ¿verdad? Como una superficie acanalada, y ahí vamos a hacer presión. Dentro de esa superficie acanalada, dentro se encuentra la arteria radial, ¿sí? Pueden ustedes comprobarla, ¿sí? Dedo pulgar, bajamos hasta la muñeca, hacemos presión y ubicamos la arteria radial. Ahí vamos a empezar. En caso de que no logremos palparla o que no la sintamos en forma en que nos convenza realmente para punzar o no, vamos a seguir subiendo y vamos a llegar hasta la arteria braquial, ¿sí? Vamos a llegar hasta la arteria braquial, que está un poquito más después de la flexura, ¿verdad? Y ahí vamos a buscar la arteria, ¿sí? Ese es el segundo sitio donde vamos a procurar intentar punzar para obtener nuestra muestra de gasometría arterial o sangre arterial, ¿sí? En caso de que no logremos palparla ni en la radial ni en la braquial, solamente allí vamos a ir a la arteria femoral, ¿sí? Solamente en caso de que no la palpemos ni en la radial ni en la braquial. Porque ¿qué significa o qué nos da a entender de que no la palpemos ni en la radial ni en la braquial? Que el estado clínico de nuestro paciente es bastante complicado, ¿sí? Y dentro de esas complicaciones también pueden entrar las complicaciones a nivel químico sanguíneo. ¿Qué significa eso? Que es probable que mi paciente no tenga una buena cantidad de plaquetas para lograr la coagulación de la sangre. Entonces, por eso, si voy a hacer una punción a nivel de la arteria femoral, una vez que yo tengo esa muestra, yo debo de hacer presión, ¿verdad?, en el lugar del punto de punción por lo menos 10 minutos, ¿sí? Para evitar un sangrado arterial interno de nuestro paciente. ¿Estamos de acuerdo?
estamos terminando este primer bloque, digo bien, y cerramos. Punzar siempre, radial, braquial y en último caso irnos a la femoral. Volvemos en el segundo módulo.